Bienvenido a La Voz de Ellos. Vamos a ver en esta ocasión algo fascinante que sucedió en el camino a Emaús a dos de los discípulos de Jesús después de que el Señor Jesús es resucitado de entre los muertos. Vamos a ver cómo y qué cosas le impidieron a estos dos discípulos en la palabra en Lucas 24, versículo 13. Dos cosas que les impidió poder ver al Señor Jesús. Y como también estas dos cosas nos pueden también impedir a nosotros el que podamos ver al Señor en nuestro caminar. También vamos a ver algunos fragmentos de la obra musical Anástasis, presentada por el Centro Cristiano Espíritu y Verdad el pasado 21 de abril. Hoy aquí en La Voz de Ellos. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Quédate con nosotros, aquí, en La Voz de Ellos, desde Mazatlán, Sinaloa, México. Vamos a ver una historia fascinante siguiendo esta línea aún todavía con respecto a la muerte y resurrección de Jesús. Porque después de la muerte y resurrección de Cristo, dice la Biblia que hay un registro con respecto a una caminata que hay en Lucas capítulo 24, versículo del 13 en adelante. El camino de Emaús, dice la Biblia. Durante este camino, dice la Biblia que se encuentra, el Señor Jesús se encuentra con dos discípulos que se iban trasladándose de lo que era una aldea llamada Emaús. Emaús está entre Jerusalén y Emaús. La distancia que había era aproximadamente de 30 kilómetros. Lo podemos ver en Lucas capítulo 24, versículo 13, que dice así. Y aquí dice, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Esta era la distancia que había entre Emaús y Jerusalén. Algo rápidamente como introducción para que vamos entrando un poquito en materia. Déjame hablarte con respecto a Emaús. Emaús es, en griego es koiné y en latín es Emaús. Pero el significado en hebreo es hamat. Y hamat significa primavera templada. Entonces, con esta información que estamos viendo ahorita, vamos a comenzar esta fascinante palabra. Y no solamente eso, sino que vamos a ver cómo estos dos discípulos de alguna manera no pudieron ver, dice este texto en la Biblia, que no pudieron ver inmediatamente al Señor Jesús. Quiero empezar a leerte, si tienes alguna Biblia, te invito a que vayas por ella y abras tu Biblia conmigo en Lucas capítulo 24, versículo del 13 al 35. Vamos a estar viendo algunas cosas aquí que impidieron a estos dos discípulos, después de la muerte y resurrección de Jesús, no pudieron verlo a él durante este camino que se le llama en la palabra el camino a Emaús. Dice así lo siguiente. Aquí dice, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, aproximadamente como 30 kilómetros. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó, dice la Biblia, y caminaba con ellos. El versículo 16 dice, mas los ojos de ellos estaban velados, más que no le conocieron. Esta es la primera razón del por qué estos dos discípulos, cuando iban caminando y aparece el Señor en medio de su caminar, el Señor se acerca y empieza a caminar junto con ellos, como Dios lo hace realmente en toda nuestra trayectoria, en tu caminar. Dios quiere caminar a través de tus problemas, a través de dificultades gigantes que cada uno de nosotros tenemos, dificultades que tenemos en el camino. Dios quiere venir y caminar con nosotros en todo ese tipo de desafíos. Dice la palabra el versículo 17. Dice, y les dijo, ¿qué pláticas son estas? Dice, estas pláticas que tienen entre ustedes, pues les estaba diciendo, ¿qué es? Dice,
Y les hace una observación bien interesante porque Cristo se acerca, dice la palabra, se acerca con ellos y les pregunta, ¿qué es lo que ustedes están platicando? Le dice. Y dice la Biblia que mientras ellos caminaban, les iba preguntando algunas cosas. Entre otras cosas que el Señor le pregunta a estos dos discípulos, les dice, ¿por qué están tristes? Algo interesante que dice la palabra aquí es que el Señor Jesús se acerca y empieza a caminar con ellos. Ojo, esto es importante aclararlo porque dice la palabra que los dos discípulos no podían ver y saber que era Jesús. Ellos no sabían que era Cristo quien caminaba con ellos. Pero el Señor Jesús vio en sus corazones dos cosas. ¿De qué están platicando? Les dice. ¿Y por qué están tristes? El versículo 18 dice, respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido, dice, las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, pues de Jesús Nazareno, dice, que fue varón perfecto, profeta perfecto, poderoso en obras y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes y lo sentenciaron a muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido, dice. Aunque también nos han asombrado algunas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Este texto habla con respecto a varias cosas que se estaban moviendo en el corazón de estos discípulos. Dice la Biblia que estos discípulos no solamente iban discutiendo de lo que acababa de acontecer, sino que en el corazón de estos discípulos había también confusión. Había una lucha en su corazón si realmente creer si Jesús estaba vivo o estaba muerto y el cuerpo alguien más lo había robado, como lo declara la Escritura. Y no solamente eso, en el versículo 22 dice que unas mujeres, en este caso María Magdalena, una de las primeras que fue al sepulcro, y dice la Biblia, fue y constató que realmente el cuerpo de Cristo ya no estaba. La Biblia dice inclusive que ella le preguntó a una persona, ¿dónde le has puesto? Dime, para ir a buscarlo. En el versículo 23, estos dos discípulos empiezan a entrar a algo culminante que realmente todos nosotros de alguna manera hemos pasado. Hemos pasado por tiempos de incredulidad, de insensatez en nuestro corazón. Versículo 23 dice, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces, aquí viene una palabra interesante, hermano. En el versículo 25 dice que Cristo, de alguna manera, estaba escuchando durante el caminar. Ellos caminaban y caminaban por este camino, dice la palabra, para llegar a esta aldea. Y dice la Biblia que Cristo estaba escuchando el corazón de ellos. Y los dos discípulos iban diciéndole y platicándole todo esto. ¿Cómo es que tú no sabes lo que ha pasado en Jerusalén? Y dice la palabra que estos dos hombres no habían podido ver que el que caminaba con ellos era el Señor Jesús. Hubo dos factores que te quiero mostrar que les impidieron a estos dos discípulos de Jesús poder ver que quien camina con ellos es el mismo Jesús que se acababa de resucitar de los muertos. Y esto también es una enseñanza para todos nosotros, porque de alguna manera nosotros podemos ver en nuestro caminar en la vida que Dios interviene para protegernos, para bendecirnos, para de alguna manera ver, ver que Él está ahí presente. De hecho, la Biblia dice que Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin, dice la palabra, del mundo. Pero nosotros hay cosas o características como estos discípulos que nos impiden ver cómo en nuestro caminar Jesús siempre está ahí. Y posiblemente tú te has dado cuenta, esa bendición que tú recibiste, a lo mejor tú le has dado la gloria a algo más. Esa enfermedad que Dios te sanó, a lo mejor tú le has dado el crédito a alguien más.
O a lo mejor ese accidente de la cual tú pudiste escapar, ese choque en tu auto que tú pudiste escapar, se lo atribuyes a alguien más. La palabra dice que a veces no vemos cuando Dios es el autor de esa bendición, de esa sanidad, de esas cosas que vienen a nuestro corazón. ¿Por qué? Porque hay incredulidad a veces en nuestro corazón. Dice entonces en el versículo 25 de Lucas 24, dice aquí la palabra que el Señor Jesús los para inmediatamente en su corazón y les reprende en su corazón y les dice, entonces Él les dijo, oh insensatos, les dice, y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Estas dos razones, en el versículo 25, son las que impidieron que los discípulos pudieran ver quién era el que caminaba junto con ellos. Dice la Biblia que les dijo, uno, o dice, insensatos, le dice aquí. Vamos a ver qué significa la palabra insensato, porque muchos de nosotros podemos estar caminando por el camino de la vida de alguna manera y podemos estar pisando un terreno muy peligroso y podemos estar caminando sobre insensatez. Dice la Biblia que insensato es una persona que es de alguna manera tiene necedad, es una persona necia, y una persona que es necia, dice la Biblia que es una persona aferrada o afanada, pero en algo que es incorrecto, dice la palabra. Entonces, quiero mostrarte en Eclesiastés capítulo 2, versículo 14, quiero mostrarte un texto para que nos podamos dar cuenta, como también los discípulos de alguna manera, cómo puedes identificar si tú estás caminando en insensatez, o en otras palabras, en una actitud necia, dice la Biblia. En Eclesiastés capítulo 2, el versículo 14 dice lo siguiente, el sabio tiene sus ojos en su cabeza, dice aquí, mas el necio anda en tinieblas. Este texto, a la luz de la palabra, dice que una característica bien marcada de una persona que camina en necedad es que camina en tinieblas. Dice la Biblia que si hay tinieblas en tu corazón, entonces tú vas a tomar un camino de necedad. Y eso te va a llevar de alguna manera a que tú seas una persona insensata en tu corazón, como lo fue con estos dos discípulos. Había una necedad, pues. Ellos querían de alguna manera creer que Cristo estaba vivo, que había resucitado, pero no tenían las pruebas para poder ver. Solamente habían escuchado los testimonios de María Magdalena y de otros discípulos más, pero en su corazón ellos no creían. Ese es el punto número 2 que les impidió a estos dos discípulos ver que Cristo estaba caminando con ellos, vivo, dice la palabra, de entre los muertos. La otra razón que Cristo les dijo del por qué no podían ver en su corazón a través de los ojos de la fe, que Cristo estaba caminando vivo de entre los muertos, dice la palabra. Dice, entonces Cristo les dijo, oh insensatos, dice. Y la segunda cosa que no les impidió ver a Jesús es tardos de corazón, dice, para creer todo lo que los profetas han dicho. La otra razón fue que eran tardos de corazón para creer. En el corazón nosotros guardamos muchas cosas para poder creer, dice la Biblia. Y aquí dice la palabra que por eso es bien importante que nosotros no lleguemos a caer en algo que a veces nos aferramos, pero dice la Biblia que caemos en insensatez y caemos en creer algo que no es posible. Lógicamente estos discípulos en su corazón, a pesar de ver resurrecciones que Cristo ejecutaba, en presencia de ellos durante 3 años que estuvieron de ministerio, dice la Biblia que ellos todavía creían en su corazón algo, pero ellos decían, es que sí, es que sabemos que Jesús de alguna manera va a resucitar, pero había confusión en su corazón. A veces también los que creen que saben mucho son los que dice la Biblia que se hacen necios, dice la palabra, y llegamos a ser incrédulos en algunas cosas. Hoy en día muchas personas creen en la Biblia, creen en Jesús, pero no creen que Él esté vivo. ¿Por qué? Porque necesitan ellos ver para poder creer. Pero la Biblia dice que no.
para poder ver algo, primero tienes que creer para poder ver, dice la palabra. Quiero leerte en Romanos capítulo 1, versículo 22. Dice que de alguna manera, dice la Biblia que aún aquellos que saben mucho caen en muchas necedades. Muchas veces nos creemos sabios en nuestra propia opinión. Pero volviendo a Romanos capítulo 1, el verso 22 dice lo siguiente: profesando ser sabios, a veces la gente, dice aquí la palabra, se hacen necios. Dice, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y sigue así la palabra. Pero anteriormente en el versículo 21 dice que el razonamiento que la gente tiene los hace caer en una necedad en el corazón. Y dice la Biblia que esto te lleva a entenebrecerte, dice la palabra. Los corazones de la gente, de las personas que son necias, dice este texto, se encuentran entenebrecidos. Dice la palabra aquí que por eso profesan ser sabios, profesan saber demasiado, pero realmente se hicieron necios. Dice la palabra también en Efesios capítulo 5, versículo 15, que tenemos que andar como sabios y no como necios, dice la palabra. Por eso, volviendo a Lucas capítulo 24, el verso 25, dice lo siguiente, siguiendo aquí pues como el Señor les dice, oh insensatos, dice, y tardos, dice aquí, de corazón para creer, dice. Nosotros a veces tardamos en creer ciertas cosas, pero la palabra dice que Dios quiere que seas creyente, mas no insensato, dice la palabra. En el versículo 26 dice, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Les empieza a explicar la escritura, ¿no? Las profecías que hablaban con respecto a esto. Durante todo el camino, dice la palabra que les iba explicando lo que hablaba acerca de la resurrección del Mesías. En el verso 27 dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde. Y el día ya ha declinado, y dice la palabra, entró pues a quedarse con ellos. Hasta este punto dice la palabra que Jesús es invitado por los discípulos porque ya en el corazón de ellos empezaban a sentir confianza. La necedad empezaba ya no a hacer algo, a aferrarse a algo que no era. Empezaban a creer. Como lo que nos pasa a nosotros cuando leemos algo en la Biblia, escuchamos una predicación, recibimos una oración de una persona, a veces tendemos a no creer. Por eso dice la palabra que cuando se manifiesta la insensatez, pues vamos a tener una confusión en el corazón para poder creer y ver con nuestros ojos de la fe cuando es Jesús quien está caminando en nuestra vida. En el versículo, dice la palabra, el 30 dice, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces, dice aquí la palabra, verso 31, les fueron abiertos los ojos, dice aquí, y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Imagínate qué palabra y qué escena, si tú lo imaginas, esta escena, al leerla, dice la palabra que Cristo desapareció delante de ellos. Desapareció de su vista, dice la Biblia, después de haber tomado el pan, dice la palabra, y lo bendijo, lo partió y les dio. Comieron juntos. Inmediatamente después, dice la palabra que los ojos de ellos les fueron abiertos. Cuando tú tienes un encuentro personal con Cristo Jesús, dice la palabra que tú vas a tener una ceguera que se te va a ser quitada y vas a empezar a ver a Dios como tu Padre a través de la obra redentora de Jesús, dice la Biblia. Por eso lo que les pasó a estos discípulos, se quedaron atónitos, se quedaron perplejos, dice la palabra, porque después de esto desaparece de su vista y ellos entendieron que era el Maestro. En el versículo 32 dice,
y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? En su corazón ellos sentían que era Jesús. Sentían un fuego, sentían algo en su espíritu. Sentían que era el Maestro. Pero dice la palabra que había una pizca de insensatez. Y dice el versículo 25 que eran tardos de corazón para creer. Se resistían a creer que el que caminaba con ellos era Cristo Jesús, resucitado de los muertos, dice la palabra. Versículo 33 dice: y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 discípulos reunidos, o sea, a los demás, pues del equipo del ministerio del Señor Jesús, y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. La experiencia que estos discípulos, dice la palabra, pudieron ver con respecto a lo que les pasa en el camino de Emaús. Dice la palabra aquí que ellos, después de esta experiencia, ellos pudieron llegar con los otros discípulos y testificar: verdaderamente el Señor ha resucitado. Nos pasó esta experiencia, nos declaró la palabra y nuestros ojos lo pudieron ver como realmente Él es. Por eso dice la Biblia que estos dos factores, insensatez y ser tardos de corazón para creer, dice la palabra, nos van a limitar para ver cómo Dios camina, dice la palabra, entre nosotros. Cómo el Señor quiere caminar junto contigo, junto con tu familia, tus hijos, tu esposa, dice la Biblia. Él camina en todo el tiempo que tú estás en la tierra, dice la Biblia. Él quiere caminar junto contigo. Y es importante que tú y yo reconozcamos cuando Jesús hace la obra en nosotros, ya sea bendecir tu vida, sanar alguna enfermedad o estar a tu lado hasta que el Señor te llame a su presencia. Por eso, esta historia fascinante en el camino de Emaús, dice la Biblia, que está registrada en Lucas capítulo 24, versículo del 13 al 35, tú la puedes leer en tu Biblia después. Es fascinante esta historia porque esto pasa después de la resurrección de Jesús. Y la palabra dice que no solamente se le apareció a estos dos discípulos, se le apareció a más, dice la palabra, de 500 hermanos a la vez y a otros muchos más. Por eso es importante que en tu corazón tú veas a Jesús y no ser tardo en tu corazón para creer. Jesús quiere que tú seas creyente en este tiempo de la muerte y resurrección de Jesús. Vamos a ir a una pausa que es muy breve y ahorita regresamos. Regresamos de la pausa rápidamente y quiero invitarte para ver unos pequeños fragmentos de la obra musical que se presentó el día 21 de abril, presentado por el Centro Cristiano Espíritu y Verdad, una obra musical llamada Anástasis. Esta obra de mucha bendición para todos los que pudimos estar ahí ese día. Queremos compartirte rápidamente estos fragmentos para que tú los veas y puedas ver de qué se trató esta historia. Lógicamente esta historia trata de la muerte y resurrección del Señor Jesús, pero en el encargo pues de esta iglesia, Centro Cristiano Espíritu y Verdad, a cargo pues del pastor, de los pastores José Pacheco y Lori Pacheco, vamos a ver algunos fragmentos para que tú puedas disfrutar de lo que sucedió en Anástasis este 21 de abril, aquí en La Voz de Ellos. Bienaventurados los pobres en espíritu y los que reconocen su necesidad que tienen de Dios, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Favorecidos los humildes, porque le darán toda la tierra.
Bienaventurados los compasivos, porque Dios tendrá compasión de ellos. Favorecidos los pacificadores. ¿Qué hace? Vayan con sus padres o con sus jefes. Judas, ¿qué estás haciendo? Deja que los niños se acerquen a mí. No se los impidas. ¿Qué tienes ahí, pequeño? ¿Es un pan para mí? Gracias. Los cenaré esta misma noche. Venga. ¿Saben cómo será el reino de los cielos? Mi padre dice que serán sin los cautos romanos y que solo su pueblo entrará. Les diré que los que entren al reino de los cielos tendrán que ser como niños. Pero maestro, ¿puede haber una nación de puros niños? Bueno, les diré que todos los que entren en mi reino no podrán tener el corazón duro, ni tampoco guardar rencor unos con otros. En mi reino todos tendrán amor, así como yo los amo. Padre mío, tú que siempre me escuchas, manifiesta tu gloria en esta hora. Y eso es precisamente lo que te estaba diciendo. Hoy en día no tiene la confianza, pero la esencia. Pero desde mi tiempo, aquí desde todos, pero lo que más me sorprende es la pérdida de servicio de dinero. Judas, tú solo piensas en el dinero. ¿Estás loco? Yo no hablaba de yo no quiero ser dinero. Yo me refería a las personas. ¿Quién te necesita? Esas personas que son muy malas. Pudieron haber ayudado a mucha gente. Pero claro está, ¿no? Hay gente que quiere ver sus necesidades antes que la de los demás. Ese dinero fue desperdiciado. La justicia exige mejores cosas. Judas, de la ignorancia hablas. El día de hoy he sido ungido para tu sepultura. Lo que has propuesto en tu corazón, hazlo ya. Está bien. Pero no me digo nada. Iré a hacer un favor. No me espere. Este es mi cuerpo y mi sangre que doy por ustedes. Hemos llegado a la parte final y quiero invitarte para que cerremos el programa con una oración. Dice la palabra que Dios quiere que seas creyente y que creas que Cristo Jesús realmente vive y vive en tu corazón, si tú así lo quieres. Dice la palabra que tú puedes recibir a Jesús en este momento. Te voy a invitar a que tú cierres tus ojos conmigo y le digas: Padre, te doy gracias por este tiempo. Yo te doy gracias, Señor, porque tú has muerto por mí en la cruz. Yo te recibo, dile, hoy en esta hora, y te pido perdón por todas mis faltas y pecados. Yo te pido, Señor, que pueda creer en mi corazón. No quiero ser tardo para creer en mi corazón como lo fueron estos dos discípulos. Cleofas, entre el otro discípulo, dice la palabra, que ellos batallaron en su corazón para poder creer. Quita, dile ahí donde estás, toda insensatez en mi corazón, toda necedad, toda afán para creerlo y que es incorrecto. Ayúdame a obedecer esta palabra y poder rendir mi corazón a ti en esta hora. Te lo pido en el nombre de Jesús y estoy dispuesto a ser un hombre creyente, un hombre sabio en mi corazón en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Esto ha sido todo por hoy aquí en La Voz de Ellos.
Pero recuerda que nos vemos en la próxima. Como brisa fresca, llegaste a mi vida, pusiste vida nueva en mi interior. Quiero cuidar esto que yo siento, mi amor por ti. No quiero que se